Latidos 37. Siente la cultura. Venid por aquí, seguidme. No estás escuchando interferencias. Es el crepitar de la hoguera en la que nos vamos a reunir para charlar esta tarde con el director palaciego Alejandro González Salgado, que desde la provincia de Sevilla emprendió un viaje hacia el mundo del cine hace ya más de 10 años y que hoy viene a charlar con nosotros sobre su última película, Barsat, que ha sido galardonada con numerosos premios en distintos festivales. Realizada en la Maleta Film, Alejandro nos narra en su película documental la vida de unos menores migrantes en la costa de Melilla. Y ya tiene que estar acercándose aquí a nuestra hoguera Alejandro González Salgado. Buenas tardes, Alejandro, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues encantado de tenerte aquí con nosotros compartiendo tus latidos para hablar sobre tu segundo largometraje, Barsat, ¿no? Y lo primero, pues, es darte la enhorabuena por esos éxitos cosechados hasta ahora desde el 2019 que se estrenó la película. Muchas gracias, David. Yo se lo traslado al equipo, encantado. Por supuesto, pues que sepas que ha sido un auténtico placer poder tenerte aquí, vamos, que estamos teniéndote aquí ya. Y lo primero, Ale, es empezar esta entrevista pues con una pregunta que es obligatoria, ¿no? ¿Qué es Barsat, no? ¿Cómo puedes definirnos, no? ¿Cómo nos defines tú Barsat, el Barsat? Pues, bueno, el Barsat es un concepto islámico, literalmente en árabe significa istmo, un espacio entre dos tierras, digamos, entre dos lugares. Y bueno, dentro del mundo de la creencia islámica, es un estado, es una especie de no lugar donde se encuentra el alma de las personas que han superado la vida terrenal, y es un estado de espera. ¿Podríamos decir el limbo entonces, Alex, por ejemplo? ¿Podríamos decir? Es algo muy parecido al limbo, al purgatorio cristiano. Sí, nosotros llegamos un poco al concepto buscando un paralelismo con el limbo, con el purgatorio. Ajá. Fue, bueno, resultó relativamente fácil encontrarlo. Pues la verdad que, bueno, viendo la película, esa sensación de limbo, ¿no? Se consigue gracias a la historia de estos dos personajes, ¿no? De estos dos chicos que tú nos cuentas y que, bueno, que nos recuerda, ¿no? Un poco a ese anterior, a ese primer trabajo, ¿no? Que ya estuviste aquí presentando en Latidos 37, ese trabajo sobre Bolingo, ¿no? Sobre aquel campamento que se encontraba en territorio marroquí. Y bueno, podemos decir, Alex, que estás inmerso en una serie de películas sobre lo que son las distintas etapas de la migración. Bueno, supongo que al final la vida es un poco arbitraria y bueno, yo cada vez me veo más casi una especie de corriente que te va llevando un poco de un sitio a otro, ¿no? Y luego tú intentas justificar tus pasos, pero creo que hay un gran porcentaje de decisiones que, bueno, que te vienen un poco casi dadas. Y sí, no te lo voy a negar, porque bueno, ahora estamos concibiendo una tercera parte, así que tienes razón. Pues nos alegra saberlo, la verdad, desde aquí, desde Latido, estaremos muy pendientes para cuando llegue ese momento. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de este proyecto, ¿no? Pues que vamos a ver que se trata sobre esta vida, ¿no? Sobre esos migrantes menores no acompañados, ¿no? En la ciudad de Melilla, que es donde se rueda toda la película, ¿no? Donde está rodada toda esta película, y sobre todo, pues algo que llamará la atención a todos aquellos que os acerquéis a ver el documental de Alejandro. Pues lo primero que llama la atención es la oscuridad, Alex, ¿no? O sea, es una película donde dominan las sombras, donde dominan los claroscuros. ¿Cómo fue grabar todo esto? Fue bastante complicado, pero bueno, era una de las líneas que nos habíamos marcado desde el principio. Nosotros habíamos decidido, antes de empezar a rodar, fue
fue un proceso muy largo de investigación y de acercamiento a esa realidad, y cuando ya fuimos a rodar, teníamos muy claro que queríamos que queríamos rodarlo todo de noche. Creíamos y seguimos pensando que bueno, que la noche, que la oscuridad iba a conferir a la película dentro de los espacios en los que se desenvuelven las acciones, le iba a conferir un punto atemporal que íbamos buscando un poco la sugerencia que ofrece también esas sombras, ¿no? El hecho de que no se muestre todo hiperdefinido, sino intentar invitar un poco al espectador a que busque dentro de la pantalla, a que se cuestione cosas, ¿no? Y la oscuridad, en cierto modo, abriga un poco esa idea, ¿no? A el no mostrarlo todo de una forma hiperclara, sino, bueno, invitar un poco a esa reflexión interior y bueno, pues eso fue un poco una apuesta y desde el inicio, y fue muy complicado porque... Y muy bien conseguida, ¿eh? Por otra parte, también decir que conseguís esa ensoñación, ¿no? Conseguís un poco lo que, no sé si estarás tú de acuerdo, transmite la película, ¿no? Para mí, pues ese mundo, ¿no? De cuando estás en la sombra, la luz de esa hoguera, ¿no? Más, siempre se habla de ese sueño, ¿no? Por conseguir, ¿no? La realidad está un poco más oculta en esa sombra, ¿no? Sí. Pues supongo que sí, que ayuda un poco a lo que tú dices también. Perfecto. Mira, Ale, yo con eso que estamos hablando precisamente antes de avanzar, además, no sé si estábamos hablando antes con Quique, con nuestro colaborador Quique de los Reyes, que por cierto te manda saludos y la enhorabuena también. Vale. Pues estábamos hablando un poco que era como el estado precisamente de ese limbo, ¿no? De ese Barsac, que se escucha como la hoguera de fondo, ¿no? El sonido del crepitar de la hoguera, se escucha el viento, se escucha el agua, ¿no? Donde entonces estábamos como en esa fuera del infierno, pero donde todavía escuchamos el infierno, ¿no? No sé si estás de acuerdo con nuestra apreciación. Sí, supongo que sí, ¿no? Porque en cierto modo, es decir, la metáfora surge para la peli, surge de una cuestión también geográfica, ¿no? Más allá de la mental o de la propia situación de los chicos, ¿no? Que creo que también es un poco un reflejo de eso, ¿no? El propio Barsac que ellos están viviendo anteriormente. Pero sí, ¿no? Es muy visual concebirlo de una manera geográfica, ¿no? Los chicos no están en la especie de infierno que vienen de sufrir, ¿no? A nivel personal en su país, y tampoco han conseguido el sueño que ellos tienen idealizado en su cabeza, ¿no? Que es la tierra europea. Entonces, bueno, están un poco como en ese trocito de terreno que es Melilla, o que es incluso ese litoral, esa costa por donde ellos se mueven, ¿no? Entonces, sí, en cierto modo, sí, vienen huyendo un poco de un infierno y lo siguen escuchando, lo tienen muy presente y fabulan con la idea, ¿no? Del país, de la luz y bueno, lo que ellos tienen un poco en sus sueños. Pues, Alex, ¿qué te parece si escuchamos precisamente un trozo, ¿no? del tráiler con el que presentas a los protagonistas de Barsac y precisamente la película? Perfecto. هذا تشوف ايه تنسلي لك بس ما يطلع الحوت في شكل سيسا الركعات فوق تصيد شي حوتات زوينين ماشي شوف كيف كرة الميمة كرة الميمة بالحويتات
ندير شي حل راسنا قبل ما يلوحونا. ما عندك هذا ريسكي على راسك. جيبها ان شاء الله جيبها. Bueno, Alejandro, estábamos escuchando ese corte donde precisamente escuchábamos a estos dos personajes, ¿no?, que tú retratas en Barsac, donde la conversación que tenían era algo tan simple como disfrutar de un pescado, cómo le recordaba a su madre, ¿no?, cómo ese pescado le recordaba a su madre, además, como uno de ellos, ¿no?, pues decía... alardeaba, ¿no?, de claro, yo no pesco cualquier cosa, ¿no? Es una conversación tan costumbrista, ¿no?, dentro de lo que cabe, y además al final, en ese final, siempre se menciona, ¿no?, precisamente pues ese futuro viaje, ¿no?, y ese poder cruzar, ¿no?, poder encontrar un barco que los lleve hacia la península, ¿no? Entonces, toda la película sucede así, sucede en árabe, ¿no?, en francés, y lo que te queríamos preguntar precisamente es cuál fue la problemática, ¿no?, cómo tuvisteis que sortear para doblar esto, cómo fue la mecánica que utilizasteis. Bueno, fue un reto muy bonito, porque, claro, yo no hablo árabe, y bueno, ningún compañero del equipo hablaba árabe. O sea, pero bueno, es decir, en todo el proceso de documentación y de investigación de la peli, que duró varios años, nosotros nos enfrentamos la primera vez, o yo descubrí un poco esta realidad cuando estábamos rodando Bolingo, el documental anterior, y desde entonces, que eso fue en 2014 creo, y Barça empezamos a rodarlo a principios de 2019, durante varios meses los días de luna llena, y ya en ese proceso de acercamiento y de investigación nosotros tuvimos la suerte de encontrar una persona que ha sido fundamental para el rodaje de la película, que es Abdu, Abdel Hakim Main, que es un compañero genial, que él es marroquí, habla perfectamente árabe. Él tiene algunas experiencias en la infancia muy cercanas a lo que es ser un chico que ha vivido en la calle y se ha buscado la vida. Por circunstancias de la vida ahora está allí en Melilla y lleva allí unos años colaborando con las pocas personas que ayudan a estos chavales. Entonces, en cierto modo, él es un referente para todos estos chicos. Entonces, cuando nosotros encontramos a Abdu, encontramos un poco lo que nuestra estructura necesitaba, ¿no? Es decir, está tan lejano ese círculo del nuestro propio que no sabemos movernos en esas realidades, ¿no? Entonces, en cierto modo, aparte de experimentarlo y de vivirlo, tienes que blindarte a través de una figura que te lleve de la mano y te enseñe un poco cuáles son los códigos, ¿no?, de comportamiento, de conducta, Y Abdu fue un poco, fue totalmente la persona que nos llevó de la mano. Él fue el que nos orientó a la hora de cómo trabajar con los chavales, con qué chavales él creía más adecuado trabajar. Sí, una guía, ¿no? Fue guiando por todo el terreno, ¿no? Totalmente. Y él, aprendió también. Él nunca había trabajado en una peli, en un documental, algo parecido. Entonces fue muy divertido al principio con él. Claro, yo le ponía unos casquitos y él, me iba comentando un poco sobre la marcha que iba ocurriendo. ¿Y esto cambiaba mucho lo que eran los planes de rodaje o lo que iba siendo parte del guión?
¿O no afectaba mucho lo que iba a Sí, tener? era muy bonito, era muy vibrante, porque, claro, en cierto modo, lo que buscábamos desde el principio era una gran naturalidad, ¿no? Es decir, que los temas fluyeran con cierta naturalidad. Para eso, bueno, tú te construyes ciertas fórmulas. Nosotros apostamos por tener una mirada estática, relativamente lejana, para que ellos pudieran desenvolverse y estar más cómodos y hacer un poco lo que quisieran. Planteábamos ciertas cosas. Pero, bueno, como tirábamos tomas muy largas, casi siempre pasaba lo mismo. Las cosas que le planteábamos a los 2 minutos pasaban y, bueno, ellos empezaban a hablar un poco de sus inquietudes, de lo que tienen, bueno, de lo que les preocupaba en ese momento. Y entonces, pues, ahí surgía esa magia, ¿no? Y entonces, pues sí, había que hacer un ejercicio de intuición muy grande, pues tú, claro, yo en cierto modo olía que había algo fresco natural en algún momento, y bueno, había algunas risas, tal, por los tonos, pero claro, hasta el día siguiente, que nos sentábamos con Abdu en la mesa de montaje y le abríamos a él una pista de sonido para que nos tradujese por encima, nosotros no sabíamos qué había pasado realmente en las conversaciones, y eso era muy bonito porque bueno, aunque sí es cierto que había unas líneas muy claras por donde queríamos que fluyera la historia de la película, también había una puerta muy grande abierta a muchas improvisaciones, también porque lo permitía el propio concepto de la película, ¿no? Una película sobre la espera. Claro. Entonces, bueno, si te puedes permitir más cintura a la hora de improvisar cosas, ¿no? Claro, pues esa improvisación y esa naturalidad de la que nos habla Ale, precisamente junto con toda la atmósfera que implica, ¿no?, de la que impregna la película, pues es lo que os ha llevado a, durante este año, ¿no?, 2020, cosechar gran número de premios, ¿no? Y la verdad que estar presente en gran número de festivales, ¿no? El último, si no me equivoco, ha sido precisamente aquí en Cádiz, ¿no? El último premio que habéis recibido, pero bueno, habéis pasado por el Festival de Sevilla, por festivales en Buenos Aires, en Italia, en Boloña, también habéis estado en Lisboa y bueno, y la lista, la verdad que es bastante amplia. Entonces, bueno, ¿cómo habéis llevado esto y qué perspectivas tenéis para el futuro? Bueno, pues la verdad que muy contento, muy bien. A nosotros nos hacía mucha ilusión estrenar en Sevilla. En cierto modo hay parte del equipo que cuando éramos más chavalillos trabajamos ahí en el festival. En cierto modo nos sentimos un poco herederos, influenciados un poco de ese tipo de... Como en casa, ¿no? Sí, de apuesta, bueno, que lleva haciendo el Festival de Sevilla una serie de años. Y bueno, era bonito, ¿no? Un poco estrenar ahí en casa. Luego a nivel internacional, al igual que Bolingo, lo estrenamos en Ámsterdam, en el IFA, que bueno, que es como, bueno, la gran puerta, ¿no?, de este tipo de festivales. Y eso ya, en cierto modo, pues te facilita mucho las cosas, ¿no? Como un gran escaparate, ya hay muchos festivales que directamente te contactan porque les ha interesado y bueno, es una manera genial de arrancar, ¿no? Porque eso, hay mucha gente que está interesada en al menos en verlo, ¿no? Que muchas veces es muy complicado, ¿no? Que la distribución es un tema muy jodido y muy tedioso, y si no tienes un buen arranque, la cuesta es más larga, ¿no? Sí. Y bueno, pues hemos tenido relativa suerte, la verdad que sí que se ha movido por muchos festivales de bastante prestigio y seguimos. Supongo que algún coletazo queda todavía. Hoy nos hemos enterado, hemos publicado que se va a estrenar dentro de unos días en un festival que nos hace muchísima ilusión y que llevamos pendiente todo el año de si se podría hacer o no al final, que es el Festival de Cine Documental de Agadir, que para nosotros, bueno, es un referente en Marruecos y tenemos muchísimas ganas de que esta peli se pusiera en Marruecos. Nos parece que era totalmente necesario. Totalmente. Y bueno, conocimos al programador en Ámsterdam y estaba encantado, y a nosotros nos sorprendió mucho, ¿no? Porque se tocan temas muy delicados en la peli y bueno, al ser otra cultura, un poco lo que comentaba antes, ¿no? Al ser otra cultura y bueno, y es muy difícil, ¿no? Que
que tú hagas una apuesta relativamente radical a nivel de forma y de utilización de la palabra, y bueno, y siempre estás un poco ahí, no sabes cómo va a encajar eso. Claro, y menos en un lugar, como tú bien dices, por las dificultades muchas veces de acceso que tiene Marruecos, ¿no? Y lugares como Marruecos, ¿no? Sí, y bueno, y a él le encantó. Entonces, nada, estamos muy contentos de que lo haya conseguido. Le mandamos la enhorabuena a todo el equipo del festival, porque sabemos que lo llevan peleando todo el año ahí con el tema del COVID. Pues claro que sí, Alejandro. Esperamos que os vaya estupendamente en Marruecos y que siga creciendo, ¿no?, la trayectoria y los estrenos en festivales de esta estupenda película documental Barsac, ¿no?, la historia de estos jóvenes migrantes en las costas melillenses. Y Ale, ha sido todo un placer tenerte aquí junto a nuestra hoguera en Latidos 37 compartiendo tus latidos con nosotros. Esperemos verte dentro de poco y por supuesto que estas Navidades podamos compartir algún que otro ratito juntos. Así que un abrazo para ti. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por la invitación. Yo he estado súper a gusto ahí al calentito de la hoguera. Claro que sí. Y nosotros vamos a continuar con más latidos, esta vez en forma de canción. Latidos.